palabra de Dios. Siguiendo en esta predicación expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, y vamos ya por el capítulo 9, la lectura que acabamos de hacer del capítulo 9, es decir, este es el mensaje número 23, y el apóstol Pablo está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Habíamos usado el capítulo 8 para hablar de la libertad que tenemos en Cristo en cuanto a no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí también habla de esa libertad, ahora ya tocando al apóstol Pablo como tal. Posteriormente seguiremos el capítulo 10 otra vez con esa libertad. Es muy importante que entendamos que la libertad en Cristo, hermanos, es personal. Que cuando ya nuestra libertad en Cristo va a dañar a un hermano, va a ofenderlo, lo va a hacer tropezar, hasta ahí va la libertad, y en ese caso tenemos que negarnos, como lo vamos a ver. Pablo tenía que hacerlo, negarse en muchas cosas con tal de que otros no fueran a tropezar, pues sobre todo tratando de los hermanos débiles en la fe, no los contradictorios de la fe, porque hay gente que es contradictoria, hay legalistas. Yo digo, el legalista no hay que ponerle cuidado, como estos días alguien me hablaba hasta qué punto uno tiene que abstenerse de la libertad. Yo le digo, dependiendo, si un hermano es débil en la fe, si un hermano es recién convertido, pero si ya es un legalista y le quieren imponer a uno la supuesta libertad que ellos tienen, se la quieren imponer a uno, ahí sí vamos a tener que decir no, como lo vamos a ver ahora. Bien, el tema número 9, el capítulo número 9, tema número 23, tiene que ver con los derechos del apóstol como Pablo. Los derechos de Pablo como apóstol sería el título. Los derechos de Pablo como apóstol. Y aquí vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver es los derechos que tiene un apóstol. Lo segundo que vamos a ver es la renuncia del apóstol Pablo a esos derechos. Y en tercer lugar, vamos a ver la libertad que tiene Pablo de esos derechos. Pero esto lo vamos a dejar para dentro de 8 días. En el día de hoy vamos a ver los primeros 2 puntos, es decir, vamos a ver los primeros 18 versículos. Vamos a tratar de abordar estos 18 versículos para poder ver este tema que va muy ligado, los derechos de un apóstol y la renuncia del apóstol Pablo a esos derechos, porque si no los unimos así, no lo vamos a entender claramente. Así que yo voy a correr, y si tengo que decir versículos de memoria me va a tocar, pero usted los va a anotar allá. Entonces vamos con la primera parte. Bueno, Pablo aquí aborda entonces la libertad que tiene Cristo como un apóstol del Señor Jesucristo, capítulo 9. Entonces 3 cosas ahí. Primero, los derechos de un apóstol, versículo 1 al versículo 12. Ahí vamos a tocar 3 puntos. Número 1, los derechos de un apóstol, versículo 1 al 12. Ahí quiero tocar 3 cosas. Número 1, las marcas de su apostolado. Pero quiero antes decir algo, que cuando Pablo va a hablar de los derechos de un apóstol, él lo está haciendo porque en Corinto, algunos en Corinto habían entrado en duda si realmente el apóstol Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué entraron en duda? Y es lo que vamos a comenzar a ver ahora. La duda de los corintios de si el apóstol Pablo era verdaderamente un apóstol de Jesucristo se da sencillamente porque el apóstol Pablo no quiso recibir ayuda financiera para el ministerio. Cuando el apóstol Pablo fue a fundar la iglesia en Corinto, usted puede buscar Hechos 18, él dice que él se encontró con Aquila y Priscila y comenzó a hacer tiendas de campaña, es decir, él comenzó a trabajar con sus manos y él fundó la iglesia en Corinto, pero él no pidió, él no permitió que Corinto lo ayudara económicamente, y él trabaja un tiempo, alrededor no sé si 6 meses, pero después cuando llegan los hermanos de Macedonia y le traen el dinero de otras iglesias, como lo vamos a ver más adelante, entonces él, recibiendo ese dinero, deja de trabajar secularmente y se entrega por entero a la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo hizo? Pablo no lo hizo porque en Corinto habían divisiones. En Corinto, recuerden que unos decían yo soy de Pablo, de Cefas, de apóstol. Entonces los demás, parece ser que los demás, y no solamente estos, sino otros falsos apóstoles, como vamos a ver más adelante, ellos entraban y le exigían dinero a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto les daba dinero, ofrenda, qué sé yo, diezmo, le daban a estos apóstoles, algunos falsos apóstoles. Entonces Pablo quiso evitar eso y no les quiso recibir nada. Como no quiso recibir, entonces ellos llegaron a decir, bueno, Pablo no nos ama.
Si Pablo nos amara, la iglesia de Corinto recibiría el apoyo que le estamos dando, pero cuando él rechaza el apoyo nuestro, eso quiere decir que no nos ama, y si no nos ama, entonces él es un falso apóstol. Más o menos esa es la trama, esa es la idea de lo que uno puede ver acá. Entonces Pablo tiene que entrar ahora a defender su apostolado, y específicamente él va a defender su apostolado en cuanto a la ayuda financiera que era para él como un derecho, pero que él lo tiene que renunciar. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, en primer lugar, hay unas marcas de su apostolado y él las deja claras en versículos 1 y 2. Leemos así. Miren las preguntas que él hace. Él aquí va a presentar 4 preguntas retóricas, es decir, preguntas que se hacen pero que tienen su respuesta ahí. Entonces él dice, ¿no soy apóstol? La respuesta es afirmativa, sí. Luego dice, ¿no soy libre? La respuesta es sí. Ahora, no he visto a Jesús el Señor, porque dudaban. Porque el ver al Señor Jesucristo en su ministerio, o el verle resucitado, eso era una marca para ser un apóstol de Cristo. Entonces dice, ¿no he visto al Señor Jesucristo? Sí. Y la otra, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. Entonces, y versículo 2, si para otros no soy apóstol, y la gente que estaba dudando, para vosotros ciertamente lo soy. Pablo está afirmando, yo soy el apóstol de ustedes. Y porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, yo no sé si alcancemos, ya no alcanzamos, el tiempo es mi enemigo siempre, pero usted después va a buscar en Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 26, cuando Judas cae del apostolado y es necesario reemplazar el número de los 12. Ahí vemos cómo se reunieron, oraron y le pidieron al Espíritu Santo que eligiera entre Matías y el otro, no recuerdo cómo era que llamaba, y Judas, creo. No, era otro. Bueno, echaron suertes, dice que la suerte cayó, era la manera como el Espíritu Santo le guiaba en esa época, cayó sobre Matías. Y entonces, ¿qué pasa? En los requisitos que había para poder tener el sucesor de Judas, para completar el número de los apóstoles del Señor, un requisito fundamental era que hubiese estado con Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que murió y resucitó, ¿verdad? Y le vieron descender. Entonces, ¿quién podía ser un apóstol? El que le vio cuando estuvo en el ministerio de Juan el Bautista, es decir, el que estuvo con Jesús en los 3 años y medio de ministerio y le vio en resurrección. Entonces, esa es una manera para decir, Pablo no puede ser apóstol de Jesucristo. El asunto es que luego, en el testimonio que él da, y ahí sí quiero ir, vamos a ir a Hechos, capítulo 26, en todo lo que él habla del ministerio del apóstol Pablo, cómo Jesús se le aparece, y Pablo sí ve a Jesús, y él sí tiene el sello del apostolado, que es haber visto a Jesús. Miremos Hechos 26, 15 al 18. Miren lo que dice, Hechos 26, 15 al 18. Yo entonces dije, cuando se le apareció el Señor allí en Hechos 9, usted después lo puede leer, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús se le apareció al apóstol Pablo, Jesús lo llamó y lo levantó y lo comisionó, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces uno puede ver que realmente en Hechos 9, y luego él relata tres veces más el testimonio, 2 veces más el testimonio, Hechos 22, Hechos 26, de lo que pasó en Hechos 9, de que allí se le apareció Jesucristo, el resucitado, que el apóstol Pablo pudo ver a Jesucristo. Entonces miren que sí, y además que lo comisiona. Ahora, en Gálatas 1, tampoco lo va a leer, pero del 11 al 24, el que está anotando, Gálatas capítulo 1, del 11 al 24, Pablo comienza a hacer una serie de relato de su vida, cómo se encontró Jesucristo, cómo lo llamó, cómo lo comisionó y cómo le dijo que iba a sufrir en el ministerio, lo había comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces Pablo dice que después de esto yo fui a Jerusalén, a los que eran apóstoles, después fui a Arabia, estuve allá 3 años, después estuvo 14 años en otro lugar, bueno, en Arabia creo que fue. Lo cierto es que él estuvo, y dice que Jesús se le aparece y él recibió el evangelio, dice en Gálatas 1, ni de hombre ni de los apóstoles, sino directamente del Señor Jesucristo. De tal manera que el apóstol Pablo está diciendo
yo soy un apóstol del Señor Jesucristo, aunque no estuve con Él los 3 años y medio en el ministerio. Después de la resurrección Él me llama, y personalmente creo que fue el reemplazo de Matías, bueno, no debatamos eso ahorita, pero lo llama, y Él ahora es comisionado por el Señor, y Él es un apóstol del Señor Jesucristo. Él es un enviado. O como dicen los reformados, ¿cuántos apóstoles hay entonces? Dice, son 12 los apóstoles del Señor Jesucristo, más Pablo. Yo no entiendo ahí eso, porque en Apocalipsis aparece que están las 12 puertas, creo, o las 12 columnas, no estoy seguro, de los 12 apóstoles. Son 12 apóstoles nomás del Señor Jesús. No hay más apóstoles. De una vez digo, no hay más apóstoles. Los que se levanten hoy día diciendo que soy apóstol de Jesús, falso, falso. Usted no es un apóstol, usted es un apóstol del diablo. Ahora le voy a decir por qué. La misma Biblia así lo registra. Es duro esto, pero es la gran verdad. Bien, entonces Pablo demuestra que sí, él es un apóstol. Pero la última parte del verso 2 dice, si para otro no soy apóstol, puede ser que para otro no sea apóstol, pero Corintios, para vosotros ciertamente lo soy. Ustedes deben reconocer que yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque es que él fundó la iglesia en Corinto. Pero además dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, ustedes son mi obra. Ustedes que están allí en Corinto son el resultado de la predicación que el Señor me envió a predicar, de la misión que Dios me dio, de la comisión que Dios me dio. Entonces ustedes son el sello de mi apostolado. Es decir, ustedes son la garantía de que realmente yo soy un apóstol del Señor. Entonces él comienza a hablar de los derechos de ese apóstol. Número 2, luego él hace ahora la defensa de su apostolado. Él sigue, aquí habla de, número 1, las marcas de su apóstol. Ahora la defensa de su apostolado, versículos 3 al 6. Los versículos 3 y 4 nos hablan en su defensa. Pasa a hablar de los derechos que tiene un apóstol. Mire versículo 3 y 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces Pablo ahora arranca todo lo que sigue a hacer su defensa por aquellos que le acusaban como falso apóstol. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Entonces él va a comenzar a hacer su defensa, y ahí aparecen varias preguntas también que tienen que tener una respuesta. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y luego verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Otra vez, vamos a comenzar ¿qué es lo que va a comenzar a plantear ahora? Él va a comenzar a hablar ahora de la ayuda financiera para el ministerio de él. Entonces, bueno, si yo no tengo derecho pues entonces a que ustedes ahora no me apoyen financieramente. O sea, él va a entrar a decir algo. Aunque yo no recibí de ustedes apoyo y renuncié a que me apoyaran, eso no quiere decir que usted tiene una obligación conmigo, porque soy un apóstol y tengo derecho de comer y tengo derecho de beber. Versículo 5, Pablo tiene el mismo derecho de los demás de tener esposa. Versículo 6, Pablo reclama ese derecho de abstenerse entonces también de no trabajar. Versículo 5, bueno, 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Claro que sí. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también, o sea, como esposa, como también los otros apóstoles. Se cree que todos los apóstoles tienen una esposa, como también los hermanos del Señor. Aquí los hermanos del Señor son los hermanos físicos, que después de la resurrección de Jesús ellos creyeron. En la Biblia tenemos a Judas y a Santiago, son los hermanos del Señor, también tenían sus esposas. Y Cefas aquí es Pedro, que también tenía a su esposa. Entonces él está diciendo, a ver, ¿acaso nosotros no tenemos, como los demás apóstoles, el derecho de comer, el derecho de beber, o sea, el derecho de alimentarnos? ¿Acaso no tenemos nosotros el derecho como apóstoles de tener una esposa? O sea, parece ser que algunos de estos apóstoles iban y llevaban a sus esposas. Hay algo que yo quiero ir comenzando aquí, porque pronto se me pasa el tiempo y no lo puedo introducir, y es este. El apóstol, o en este caso los siervos de Dios, no están solos. Algunos están solos como Pablo, pero hay otros que tienen esposa. Es decir, la iglesia debe comprender eso, que cuando la iglesia va a apoyar financieramente al pastor, él tiene que entender que él tiene una esposa, que tiene una familia, que tiene unos hijos. Eso implica que tiene una cantidad de obligaciones, y que eso se debe considerar. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Acaso no tenemos derecho pues de llevar una esposa como para que solamente me den a mí? No, usted me tiene que dar a mí pensando también en que tengo esposa o que tengo hijos. Más o menos es la idea que él está planteando.
6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En otras palabras, solo Bernabé y yo, como nosotros hicimos tienda de campaña, o sea, nosotros no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, como apóstol llamado por Dios y puesto a un ministerio, tenemos el derecho de no trabajar secularmente. Eso es lo que le está diciendo. O sea, no tenemos el derecho de no trabajar. O sea, otros sí tienen el derecho y no trabajan. Ellos han renunciado a su trabajo secular por dedicarse al ministerio. Entonces Pablo dice, pero, o sea, ustedes sí quieren que yo siga trabajando. Corinto, como yo al comienzo lo hice así, hice unas tiendas y yo me sostuve económicamente al comienzo. Entonces ahora ya después, ya no tengo el derecho. No, dice, nosotros también, lo que está diciendo ahí. Si usted quiere, busquen otra versión, pero lo que él está diciendo allí es, nosotros también tenemos el derecho, como los demás apóstoles, de no trabajar secularmente, para dedicarnos completamente al ministerio. Esa es la idea. Entonces vamos acá, los derechos de Pablo como apóstol. Estamos mirando los derechos de un apóstol. Número 1, las marcas del apostolado, versículos 1 y 2. Número 2, la defensa de su apostolado, versículos 3 al 6. Número 3, el derecho a la remuneración por el servicio prestado, versículos 7 al 12. Número 3, de ese primer punto, el derecho a la remuneración por el servicio prestado. Entonces, ahora, hay 3 preguntas retóricas otra vez, que plantea el apóstol Pablo, que dan una respuesta negativa. Versículo 7. ¿Quién fue soldado? Y este es el ejemplo que él pone. ¿Quién fue soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta es negativa. Ninguno. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Ninguno. Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche de rebaño? Ninguno. Volvemos otra vez. ¿Quién fue? Recuerden que esto lo está relacionando. Porque ya están diciendo, como Pablo no quiso recibir, pues ahora no le damos. Ahora, Pablo otra vez, vamos a ver más adelante, renunció al derecho de que Corinto lo sostuviera financieramente, pero el hecho de que él hubiera renunciado no indicaba que entonces la iglesia no debía preocuparse por él. Esa es la idea. Entonces él plantea esta parte. ¿Quién fue soldado? Jamás soldado a sus propias expensas. Es decir, el soldado, él entra como algo de él. No. Un soldado, y allá y acá, en toda la historia, siempre lo llaman a que sea parte de las filas y a él le prometen un salario. Le dan un sueldo, o lo mínimo que le dan es techo, comida, todo lo que sea. O sea, nadie trabaja para sí mismo. Dice, si alguien es un soldado, él no lo hace ahí de gratis, sino que a él le tienen que remunerar. ¿Quién planta viña y no come fruto? Y está tocando el tiempo de esa época, la viña. O sea, ¿qué campesino o qué persona planta una viña y no se beneficia de ella? O la pregunta para nosotros es, ¿quién de ustedes pone un negocio y no se beneficia de ese negocio? O sea, ¿usted lo pone por deporte para beneficiar a los demás y usted aguantar hambre? No creo. Entonces es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿quién apacienta el rebaño otra vez de esa época? Ovejas, y no toma de la leche del rebaño. ¿O quién tiene hoy día un hato de cerdos y no come, o ganado, vacas y no participa de la leche? Bueno, cualquier negocio que sea. Son 3 preguntas que él hace otra vez para decir y comenzar a hablar, que este es el punto número 3, el derecho a la remuneración por un servicio prestado, el versículo 5. Versículos 8 al 10 ahora nos habla. Pablo enfatiza que no solo él, sino la ley apoya dicha remuneración. Versículo 8. Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley. Es decir, cuando digo esto solo como hombre, está diciendo, bueno, esto lo inventaron los hombres. El hecho de que se apoye a un siervo de Dios fue inventado por los hombres. Luego no dice esto también la ley. Y mire para dónde va, verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá al bozal al buey que trilla. Recuerde que había muchas regulaciones en la ley, y una de las leyes era esta: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? Los bueyes los traían para poder el trigo, trillarlo, qué sé yo. Yo alcancé a conocer caballos tirando una rueda ya para moler caña.
o bueyes para mover carga. Entonces usaban los bueyes. Ahora, ¿cuál era la idea aquí? Es imposible que usted, campesino, traiga un buey y lo ponga a moler, a dar vueltas ahí, y le ponga un bozal. Es decir, el bozal no le debe comer. La manera que ellos hacían era que ellos tenían la comida lista y cada que él daba 1 o 2 vueltas le daban de comer. Entonces el buey comía, daba más vueltas y volvía a comer, así como Germán y yo que ayer fuimos por allá muy lejos en Cicla y llegamos ahí a la Caramañola y cada ratito hágale. Y si uno no le está echando, hermano, no va a perder. Entonces imagínense, Pablo está diciendo aquí, es más, la ley decía eso. No ponga bozal al buey que trilla. Si usted trae un buey y lo pone a trillar, a dar vueltas ahí para trillar, hombre, téngale la comida, no le ponga un bozal ahí. Es decir, ¿cómo lo va a poner y no le va a dar de comer? Eso es ilógico. Entonces él dice aquí, Pablo dice, mire, en la ley de Moisés está escrito, no pondrá el bozal al buey que trilla. Ahora dice acá, ¿tiene cuidado Dios de los bueyes? La respuesta es claro. Claro, Dios tiene cuidado de los animales. O lo dice enteramente por nosotros. Dios sí tiene cuidado de los bueyes, Dios sí tiene cuidado de los animales, pero ahora la aplicación de Pablo, ¿cuál es? ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? Sí. Ustedes pueden buscar Deuteronomio 25:4. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, los apóstoles y los que sirven al ministerio de tiempo completo. Por nosotros se escribió, porque con esperanza, escucha acá, debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es inconcebible pues que una persona que ara no tenga la fe, que echa la semilla de que va a salir el fruto para él. Y otra vez, en todos los casos posibles que el hombre esté, él, todo su labor, su trabajo, él tiene una esperanza de ser remunerado de alguna manera. Nadie sale de su casa a trabajar en lo que sea para venir y después decirle a su esposa y a sus hijas, malanga, no me dieron, no, yo estoy trabajando gratis. No creo que haya una persona pues que haga eso, porque se necesita. Entonces aquí el apóstol Pablo está tratando de llevar a que la iglesia de Corinto debe tener esa comprensión, aún con el apóstol Pablo, de que sí se necesita de esa aporte financiero. En versículo 11, si nosotros, ahora dice, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Note, Pablo está defendiendo otra vez los derechos de él como apóstol, los derechos a la remuneración, los derechos a que el apóstol Pablo debería recibir sustento económico de la iglesia en Corinto. Es lo que él está tratando de decir. Entonces ahora pone una ilustración muy bonita, que es, si yo siembro lo espiritual en ustedes, es gran cosa si segase lo material. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, en Corinto habían personas que estaban participando de ese derecho, de esa remuneración, y Pablo dice, bueno, ¿cuánto más nosotros que somos los fundadores de esta iglesia? Entonces, vamos a mirar Romanos 15, 27, un momentico. En Romanos 15, 27, para hablar de esa siembra. Romanos 15, 27 nos dice también algo, y es así. Pues les pareció bueno, desde el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Si ellos son participantes de las cosas espirituales, los que son participantes de las cosas espirituales deben darle cosas materiales a los que los hacen participantes. Parecido a Gálatas 6:6. Vamos a ir un momentico a Gálatas capítulo 6, verso 6. Porque esto no se puede obviar. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otra vez, el que es enseñado en la palabra, en este caso la iglesia, debe hacer partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye, y luego añade, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Pablo lo que está tratando de decir es, bueno, si nosotros sembramos, hay una semilla que es la palabra de Dios en el corazón de la iglesia de Corinto, lo hizo Pablo, no debo recibir pues remuneración de ustedes o en nuestros días. Si ese pastor que está en la iglesia está sembrando la palabra en el corazón de los hermanos, ¿no deberían los hermanos hacer partícipe de cosas materiales a ese pastor o a los pastores, dependiendo de cuántos sean? Claro que sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, cuando Pablo está diciendo aquí que la ley, y esto es muy importante, porque la ley lo dice, yo quiero quedarme ahí un momentico porque esto sí que es impresionante. Versículo 10. Versículo 9 otra vez. Porque en la ley de Moisés está escrito, no ponéis bozal al buey que trilla, teniendo cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Cuando Pablo habla de que la ley lo dice, más adelante lo había dicho también, y Jesucristo también lo dice. Vamos a ir a 1 Timoteo 5:17, un momentico. 1 Timoteo 5:17. 5:17. Los ancianos, aquí sería pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo ratifica, el ministerio es un trabajo. Yo estaba leyendo, no recuerdo quién que decía esto, la iglesia debe entender que el pastor ha renunciado a sus negocios afuera, o ha renunciado a una empresa o a recibir dinero de afuera para dedicarse totalmente al ministerio, a la obra a tiempo completo, de tal manera que la iglesia debe considerar no solamente el pagar un local, no solamente el pagar unos recibos, sino que debe considerar que el pastor requiere ayuda en todos los sentidos, y específicamente en preparación académica, en conseguir, decía un pastor, una biblioteca pastoral, en invertir. La iglesia debería invertir en que el pastor esté bien con libros actualizados, toda la teología que pueda tener, los estudios que pueda tener, pagarle, patrocinarle todo esto para que él esté bien preparado, porque necesita seguirse preparando lo que requiere para esa preparación. Fuera de eso, la alimentación, el vestuario, y fuera de eso, el mantener a su esposa y el mantener a su familia. O sea, que esto es largo. Lo que quiere decir entonces es que debería tener, como dice aquí, un doble honor. Sería que el sueldo sea un buen sueldo, más o menos. Verso 18. Pues la escritura dice otra vez, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora el apóstol Pablo coge, más adelante lo vamos a ver, a la ley en el antiguo pacto, y dice, la escritura dice, no ponga bozal al buey que trilla, y lo dice enteramente por los obreros de Dios. Luego coge lo que Jesucristo dijo, el obrero es digno de su salario. ¿Dónde lo dijo? Pues miremos una referencia tan siquiera. En Lucas 10, y quiero que usted lo vea porque algunos como que no lo tienen presente, pero Lucas capítulo 10, versículo 7, vamos a ir a un momentico. Cuando él está hablando de que él envió a 70 en misión, y esto abarca para todos los misioneros, en Lucas 17 dice así, y posad en aquella misma casa donde van, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Qué dijo Jesucristo? El obrero es digno de su salario. La palabra salario ahí es sueldo. El obrero es digno de que le asignen un sueldo. Hoy algunas iglesias lo llaman ofrenda. Unas iglesias ya pues bien estructuradas le dan un sueldo al pastor. No estamos de acuerdo con la teología de la prosperidad, que el pastor coge todo lo que entra allí. No, el pastor debe. Inicialmente, obviamente, en una iglesia pequeña pues escasamente se alcanza para pagar los gastos que están ahí. Pero ya una iglesia que va creciendo debe asignarle un salario, debe asignarle un sueldo al pastor, un sueldo digno. Cuando dice que doble honor, pues yo siempre he entendido que por lo menos, que si en un país dan el mínimo, bueno, por lo menos denle lo mínimo al pastor, por lo menos. No como hacen las iglesias de la teología de la prosperidad, que se agarran en todo, o que se ponen sueldos elevados para el pastor, le ponen un sueldo a la esposa, y si el hijo toca le ponen un sueldo al hijo, y qué cosa, oiga, y todos, no, así no es.
la esposa está ahí al lado y ayuda y colabora, pero no se le debe poner un sueldo a la esposa ni al hijo. ¿Por qué? La esposa es la ayuda idónea, es un sueldo al pastor, una ofrenda al pastor y ya, eso es. Pero obviamente hay que tener cuidado. Aquí no estamos, y Pablo no está patrocinando la teología de la prosperidad, como algunos quieren abusar. Tampoco, y lo vamos a ver ahora, es el otro lado entonces que no, que el pastor debe irse a trabajar secularmente y no darle nada. Son los dos polos opuestos que hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, mirando esta parte, los derechos de la remuneración por el servicio prestado, Pablo lo que está diciendo es, mire, tanto la ley lo dice, y compara al buey, como Jesucristo mismo dijo, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su alimento, no ponga bozal al buey que trilla, en este caso refiriéndose al obrero. Bien, pasamos al punto número 2. Los derechos de Pablo como apóstol. Número 1, vimos los derechos de un apóstol, las marcas de su apostolado, la defensa de su apostolado, el derecho a la remuneración por el servicio prestado y número 2, la renuncia a esos derechos. La renuncia a esos derechos. Y sí tengo tiempo para poder explicarlo bien. Aquí hay dos cosas muy marcadas. La primera que puedo ver acá es que él renuncia a ese derecho porque otros lo exigían y lo estaban abusando. Escuchen, en lo primero que vimos es que Pablo está defendiendo el apoyo financiero o la remuneración económica que se le debe dar a un apóstol o a un siervo de Dios o a un pastor. Lo está defendiendo. Pero ahora Pablo entra de una manera personal, particular y no general. Aclaro eso. Pablo ahora, de una manera personal, él renuncia al derecho de la remuneración de la iglesia en Corinto. Y lo aclaro otra vez. Pablo renunció a que la iglesia en Corinto le diera a él dinero. Pero a la iglesia en Corinto, no a las otras. Vamos a verlo. Es lo que quiero ver. Entonces, renuncia a ese derecho y lo hace por varias razones. Ya lo dije la primera. Porque algunos, como él, y comenzó la obra y él no exigió dinero, entonces, y otros vinieron y exigieron. Entonces la iglesia en Corinto comenzó a darle dinero a los otros, pero Pablo no le recibió. No, a mí no. Pablo prefería trabajar. Y cuando recibió dinero de otras iglesias, dejó de trabajar y comenzó a servir a la iglesia en Corinto. Y le iban a dar y Pablo no recibía. No lo recibía porque había problemas en Corinto, eran carnales, habíamos dicho, eran niños en la fe, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... Entonces él como que quiso evitar eso y yo no quiero aparecer aquí como un aprovechador. Yo más bien prefiero que la iglesia de Filipos me colabore, las iglesias de Macedonia me envíen más bien y yo con eso me sostengo. Pero mientras demoró, ahora voy a hablar de eso, el envío, me tocó ponerme a trabajar. Y cuando ya recibí, entonces yo dejé de trabajar y ahora estoy otra vez acá. Pero Corinto, una razón es esa. Además que ustedes están dudando de mi apostolado, me dicen que yo no los amo cuando yo les estoy amando a ustedes. Entonces estas razones fueron las que hicieron que Pablo no recibiera, pero había algo más. Había gente que estaba entrando en Corinto y estaban abusando del dar. Los corintios eran generosos y estaban dándole ofrendas o sueldo o salario a estos otros apóstoles. Es más, llegaron falsos apóstoles a Corinto y la iglesia lo daba. Entonces Pablo dijo, bueno, yo me abstengo más bien en esa iglesia para evitar y para de alguna manera promover que no se le dé a ellos. Lo que Pablo quería más bien enseñarle a Corinto era lo siguiente: si yo renuncio a que no me den dinero, ojalá que ellos comprendan y no le den a esos falsos. Vamos entonces con la primera parte. Renunció Pablo a ese derecho porque otros le exigían y estaban abusando. Versículo 12, la segunda parte. Pero, o sea, aclaro otra vez, aunque Pablo dice, es deber de la iglesia sostener al ministro, es deber de ustedes haberme dado a mi dinero, pero como un deber. Pero no he usado de ese derecho. ¿Ve? Es el derecho. Yo tengo un derecho, pero yo no he usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
Y aclaro ahí, era en ese momento y en esa iglesia de Corinto que él decía, yo no voy a recibir dinero ahora para no poner obstáculo al evangelio de Cristo, pero fue Pablo, él, a esa iglesia específica de Corinto, porque algunos, yo sé que ya están viéndome y están diciendo, Pablo renunció, los demás deben renunciar también. Dice que el dar, Pablo lo vio como un obstáculo al evangelio de Cristo, así que si usted, pastor, recibe dinero, usted está obstaculizando el evangelio de Cristo, porque así es la gente. Siempre manipulan, o sea, siempre malinterpretan las escrituras y la manipulan como ellos quieren. Yo he escuchado todo tipo de no sé si son pastores, hay pastores que tienen su negocio, tienen su empresa, tienen su dinero, y entonces vienen y usan estos argumentos del apóstol Pablo para decirle a otros pastores que van a trabajar, porque como ellos tienen, y dicen, yo pastoreo una iglesia aquí, no le pido a la iglesia nada, pues como ellos tienen sus negocios, obviamente. Y yo digo una cosa, si yo tuviera un negocio verdaderamente, Dios me hubiera llamado a un negocio, yo no le pido a la iglesia dinero. Pero ¿qué de aquellos que son llamados a tiempo completo y no tienen? La iglesia debe sostenerlo económicamente. Entonces, eso es muy importante porque aquí tenemos que particularizarlo. Entonces, otra vez, versículo 13, versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, es decir, soportamos la necesidad por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora, aclara Pablo en otros dos versículos algo impresionante. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? ¿A dónde va el apóstol Pablo para seguir diciendo que la iglesia debe remunerar al siervo? Se va a la ley y se va al tiempo de los levitas y los sacerdotes. Y entonces él dice aquí, a ver, hace otra pregunta. ¿Acaso ustedes no saben que los que trabajan porque algunos dicen, yo acuerdo de mis hijas cuando eran pequeñas, ¿y su papá en qué trabaja? No, él no trabaja en nada. Como me veían en la casa, y así, hay gente que dice, no, él no trabaja. El trabajo del pastor es un trabajo espiritual. Es decir, él mantiene con la palabra, él mantiene estudiando con los libros, orando por la iglesia, arreglando asuntos espirituales. No tiene un trabajo secular como los demás, entonces por eso dicen que no trabaja. Pero Pablo aquí dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, hay un trabajo que se llama cosas sagradas? Comen del templo. ¿A quién se refiere aquí? A los sacerdotes del antiguo pacto, a los levitas del antiguo pacto, que cuando ellos traían todos los sacrificios y ellos hacían los sacrificios a Jehová, la carne que quedaba, el alimento que quedaba después, ellos se lo comían, era para ellos. Si ellos participan, ellos comen de eso que se ofrece. ¿Y qué más dice? Y que los que sirven al altar, del altar participan, es decir, si el trabajo está en el altar, si el trabajo está en lo espiritual, pues hombre, de eso van a comer. ¿Ustedes cómo van a vivir? Versículo, bueno, toca esa parte, tengamos eso ahí. Ahora, si eso fuese así nomás, si Pablo está diciendo eso nomás, sería suficiente, ¿no? Para decir que yo soy uno de los que creo que es un principio, que así como Dios estableció que los levitas y los sacerdotes, le digo, ustedes no, ustedes, las 11 tribus van a tener tierra, van a tener ganado. Usted, la tribu de Leví, no van a tener. ¿Y cómo vamos a comer? Pues las demás tribus le van a contribuir a ustedes con los diezmos. Ahora, la gente dice, estamos en el nuevo pacto y no hay diezmos. Vamos a ver si es cierto. Porque aquí está el principio. ¿Cómo era que ellos se sostenían los levitas? Pues con los diezmos de los otros. No, pero es que en el nuevo pacto no hay. Vamos a ver si es verdad. Aquí Pablo está yendo allá y está diciendo, así como ellos allá participaban, también hoy, también los apóstoles y también los que sirven. Ahora versículo 13. Versículo 14, bueno, leo del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen? No comieron, comen del templo, ahora también. Alguien dice, sí, pero es que no tenemos el templo físico. Pero ¿cuál es el templo ahora? Hay que leer las escrituras. El templo ahora es la iglesia de Cristo es el templo del Señor. Y da lo mismo. Y los que sirven al altar del altar participan. 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora es Cristo. Así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué cosa? Vivan del Evangelio.
Es decir, si usted se dedicó totalmente al Evangelio, pues el Evangelio tiene una paga. Y deben vivir de esa paga. O sea, en otras palabras, la iglesia del nuevo pacto es similar al antiguo pacto. Ellos, hablando del sustento material. En otras partes no, pero el sustento económico. Así como ellos recibían allá financieramente, los sacerdotes, porque el pueblo los sostenía económicamente, en el nuevo pacto es también así. Y Pablo toca defendiendo sus derechos que tenía de recibir remuneración de las iglesias. Entonces él dice ahora, así como pasó allá, el Señor Jesús lo ordenó. Ahora, si alguien me dice que en el nuevo pacto no pasa, dígame entonces qué hago yo con ese versículo 14. Dígame, ¿cómo se sostenía en el Antiguo Testamento a los levitas? Con diezmos, ¿sí o no? Ofrendas y diezmos. Bueno, entonces, así también ordenó el Señor. Es más, de la misma manera que se hacía en el Antiguo Pacto, así también. Y hay gente que no lo puede ver. Así también, como ellos eran sostenidos por diezmos y ofrendas, los levitas eran sostenidos y sacerdotes por diezmos y ofrendas, así también ordenó el Señor. ¿Y qué ordenó? Que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, en esto que viven del Evangelio, quiero decir tres cositas y con mucho temor lo voy a decir. Porque eso ha pasado en esta iglesia local donde yo estoy aquí pastoreando actualmente. Hay tres errores que yo he visto que se han cometido. Número uno: retardar muchas veces las finanzas. Es decir, hay personas que reciben una bendición ahora, un dinero, pero retardan el dar para la obra de Dios, ya sea porque no vienen al culto, porque pasa, y ahora en tiempo de pandemia así que lo hemos experimentado nosotros. ¿Qué hace eso? Que al retardarlo, se retardan los compromisos que tiene la iglesia financieramente también. Y eso no se debe hacer. Error número 2. Si es así, si el pastor debe vivir del Evangelio, es decir, de lo que los hermanos están contribuyendo, el segundo error que yo he visto es que algunos lo saltan. Es decir, si mensualmente ganan, mensualmente deben contribuir. Pero aquí ha pasado, y yo sé que en muchas iglesias pasa, que saltan. O sea, un mes dan, otro no dan. Cuando usted hace eso, le está diciendo: pastor, hoy no, este mes no pague la arriendo, o este mes no coma, o este mes no haga sus estudios, o lo que sea. Un error grave. Y el tercer error que yo he visto es que ganan cierta cantidad de dinero y dan un 30%, un 50% o un 70% de lo que están ganando. Yo le voy a decir una cosa: si Dios lo puso en esa iglesia, Dios que conoce todo en su soberanía y Él sabe, en su providencia divina, lo puso ahí, es para que Él contribuya. Y Él sabe por qué. Es impresionante, pero en esta iglesia que es pequeña, todos los hermanos aquí, es como una medida exacta. Mensualmente entra exactamente lo que la iglesia está necesitando. Estamos en la medida. Tan exactos estamos que cuando alguien falta, o no da lo que es, o lo retarda, todo eso afecta al ministerio aquí, en la misma manera. Por favor, hermano, y le digo a los que están acá, si usted lo retrasa, nos retrasa a nosotros y somos de mal testimonio. Si usted lo salta, hace que nosotros estemos atrasados. Si usted no da lo que es, no me da temor decirlo, usted le está robando a Dios. Porque Dios estableció un principio y eso no se puede saltar. Lo mínimo que deben dar es el 10%, den adelante lo que puedan, pero menos del 10%. Usted está robando a Dios. Qué pena, pero así es. Ok. Cuando Pablo habla de esto, ¿y por qué evitó? Ya le dije por qué evitó recibir. Porque miren el verso 15. Aunque el Señor ordenó que el que predique el Evangelio viva del Evangelio, pero yo de nada de eso me he aprovechado. O sea, yo no he tomado eso como un provecho para mí, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No crean, Corintios, que lo estoy haciendo para que ahora se haga conmigo. Ni me he aprovechado de eso, ni tampoco quiero que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dijo: yo no voy a recibir de ustedes, Corinto, ayuda. Pero el hecho de que Pablo lo haya dicho,
no quiere decir que entonces ahora otro pastor lo debe hacer. Lo hará siempre y cuando, así como el apóstol Pablo, él tenga una convicción. Y Pablo aquí no lo hizo. Primero, trabajó para no recibir. Y segundo lugar, mire que sí recibió. Acompáñeme a 2 de Corintios 11 ahora. A 2 de Corintios 11. Y ahí nos damos cuenta de un detalle por qué está diciendo esto. 2 de Corintios 11, 7. Otra vez a la misma iglesia de Corinto, mire lo que le dice 2 de Corintios 11, 7, vamos a leer hasta el 15. Pero yo humillándome a mí mismo, dice Pablo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. No, perdón, porque no, es pequé. Creo que es que porque no. Otra vez, pequé yo, dice Pablo, le dice a la iglesia de Corinto en otra carta, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os prediqué el evangelio de balde, es decir, de balde es gratis. O sea, pequé yo porque no les cobré por predicar, es lo que le está diciendo. Ahora note aquí el 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Lo vio? He despojado a otras iglesias, es decir, le pedí a otras iglesias que me dieran un salario, no a ustedes. En otras palabras, si yo me sostuve económicamente fue porque otros de por allá, otras iglesias me sostuvieron. En este caso las iglesias de Macedonia, usted lo puede leer en 2 de Corintios capítulo 8, más adelante podemos ver eso. Pero le dice a la iglesia de Corinto, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. Entonces la pregunta es, ¿recibió Pablo salario, sí o no? Sí recibió, pero no de Corinto, de otras iglesias, pero recibió salario. Es imposible que no, pues ¿cómo se va a sostener? Para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, y aquí está hablando de necesidad financiera, a ninguno fui carga, una carga financiera, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, es decir, las otras iglesias, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo se las tenía con Corinto, a usted no les va a recibir un peso. En todo me guardé, por eso estamos leyendo el contexto de Corintios que está diciendo, yo no le recibí, aunque yo tenía el derecho, pero no lo recibí. Ahora sigue diciendo, por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, en las regiones de Acaya yo no voy a recibir dinero. Las de Macedonia sí. Y ahora va a decir ¿por qué? ¿Por qué? Mire la respuesta. ¿Por qué? Porque no os amo. Ellos decían, ah, claro, ustedes no nos aman, Pablo, pero yo no recibo dinero. Porque no os amo, dice, yo los amo. Mas lo que hago, lo haré aún para, escuche, para quitar. ¿Por qué, Pablo? Es una razón. ¿Por qué no recibe dinero? Pues porque quiero quitar la ocasión de aquellos que la desean. Pablo decía, si yo no recibo, entonces con eso corto para que otros vengan y no van a abusar. A fin de que en aquello en que se gloría, sean hallados semejantes a nosotros. Y esta es la razón. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, yo prefiero no recibir de Corinto ninguna ofrenda para que cuando vayan los predicadores falsos, Corinto diga, pues si no le dimos a Pablo que es nuestro apóstol, tampoco le vamos a dar a esos que vienen ahí, y con eso evita que esos otros abusen. ¿Sabe por qué hoy día la teología de la prosperidad está tan avanzada y tantos pastores ricos? Porque la iglesia no ha estudiado las escrituras y suelte, y se deja manipular, así no es. Pablo dijo, entonces yo me paro más bien acá, y si a la iglesia de Corinto está ayudando a esos falsetes, pues conmigo no lo va a hacer, y prefiero más bien que me apoyen otras iglesias. Y esa fue la razón, esa fue una de las razones. Volviendo otra vez al capítulo 9, ¿dónde estamos? Entonces la última parte, porque ya se me fue el tiempo. Entonces Pablo predica el evangelio porque es una necesidad, aunque no reciba ninguna recompensa de los corintios.
Entonces ahí viene el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo dice, es que yo predico el Evangelio y no es para gloriarme, yo lo predico porque me es impuesta una necesidad, es decir, Dios me llamó, Jesús me llamó y me impuso una necesidad y me dijo, predica, o sea que le den o no, hay que predicar. Entonces Pablo dice, mire, yo predico porque es una necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo no voy a predicar a una iglesia, voy y predico y si no me dan entonces no vuelvo, no, así no me den, yo tengo que ir, porque mi necesidad no es recibir dinero, mi necesidad es predicar el Evangelio. Entonces 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y yo no sé si está pensando en la recompensa ahora de Macedonia. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, es decir, si lo hago de buena voluntad, pues voy a recibir recompensa de la tierra. Si no, si lo hago de mala voluntad, de todas maneras tengo que hacerlo, porque la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál es pues mi galardón? Pues que predicando el Evangelio en Corinto, ¿no? Mi galardón o mi gloria en Corinto, ¿cuál es? Pues que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Por qué Pablo no recibió remuneración? Aunque era el deber de la iglesia de Corinto darle, y es el deber de la iglesia de Corinto darle a los demás, y es el deber de la iglesia, cualquier iglesia local, darle a su pastor. Pero aquí, el apóstol Pablo, ¿por qué no lo recibió? Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Por qué? Porque otros lo estaban abusando. Ahora yo pregunto, si hoy en nuestros días otros están abusando del Evangelio, entonces nosotros no recibimos. Vuelvo y aclaro, esto es particular. Pablo lo hizo, y la libertad que tiene Pablo en Cristo es la misma libertad que tú y yo debemos tener. Es decir, yo puedo también decir, no voy a recibir, si yo tuviese una empresa, o si a mí alguien, no sé, apareciese alguien y me dijera, pastor, yo a usted le voy a dar lo que usted necesita, tenga, y puede ser. Entonces yo no necesito y le digo a la iglesia, mire, yo no voy a recibir de usted, más bien traigamos otro pastor, qué sé yo, y pagámosle, o ahorremos ese dinero para comprar un terreno para la iglesia, porque a mí me están dando por otro lado. Pudiese ser. Y si no es así, ¿qué le toca hacer el pastor? Pues la iglesia debe sostener, debe mantener. Y cuando digo la iglesia, por favor, otra vez tengo que enfatizar esto, porque a algunos se les olvida, es que hay hermanos muy fieles, y están ahí, y gloria a Dios por ellos, fieles al Señor y no faltan, pero hay otros que se quedan, y a veces sí, a veces no, y eso no debe ser, porque todos debemos llevar la barca, todos de la misma manera. Grábese esto, Dios lo trajo a usted a una iglesia local, sea esta iglesia o cualquier otra iglesia de sana doctrina. Dios lo trajo a esa iglesia no solo para salvarlo, Dios lo trajo a esa iglesia no solo para que se crezca espiritualmente y con conocimiento en la gracia, eso es parte, pero Dios lo trajo ahí también, mijito, para que usted meta la ficha y apoye a ese pastor y apoye a esa iglesia que está ahí. Amén. Eso es. Entonces eso es lo que Pablo estaba diciendo acá. Es una necesidad predicar el Evangelio, pero hay gente que va a abusar del Evangelio. Entonces Pablo en Corinto, y por favor grábese eso, Pablo lo hizo particularmente y en un lugar que fue en Corinto. En otras iglesias no lo hizo, y tampoco Pablo ahora dijo, esto que yo hice, tomen mi ejemplo. En ningún momento dice que tomen mi ejemplo. Lo que Pablo ratifica ahí, vuelve y léalo, es que se debe apoyar a aquellas personas que Dios llamó al ministerio. Debe la iglesia sostenerles económicamente. Ese es el derecho que tiene un apóstol, y ese es el derecho que él ha dejado para todos los que servimos en la obra. Después continuaremos entre 8 días. Vamos a orar.